Gracias, George. Le quiero dar las gracias, familia, por esta semana. Ha sido una bendición para mí. Gracias a los que han expresado también de que esta semana ha sido una bendición para ellos. El tema de hoy es mi testimonio y me gustaría presentarles cómo el Señor ha caminado conmigo. Así que voy a compartir mi pantalla. Me dejan saber si pueden ver mi pantalla. Sí, sí la podemos ver. Muchísimas gracias y vamos a empezar. Hoy el tema se llama El amor que me alcanzó. Podría comenzar con muchas cosas, pero lo único que puedo decir es que Jesús es bello, hermoso, tierno, y Él me ha ayudado a verlo y tener una relación con Él tan personal que sé que fue su amor el que me alcanzó. Así que vamos a empezar a conocer un poco sobre su hermanita Ruthie. Yo puedo decirles a ustedes que nací en el efecto. En nuestra primer día presenté como efectos de la manera en la cual nacemos, el ambiente y situaciones que nos pasan con las personas que están al cuidado de nosotros y están muy cerca de nosotros. A veces nos marcan en nuestra vida adulta. Esta soy yo. A mí me decían la pelotica, pero si ven cercana esa foto, también se van a dar cuenta que nací con un defecto. Yo nací con estrabismos. Y hoy estoy segura de que Dios le mostró a mi mamá la condición espiritual en mis ojos. Mi madre no tenía la capacidad espiritual para conectarse con Dios, pero en su deseo de tener una hija, porque ya tenía tres varones, le pidió a Dios por mí, pero aún así, mi bella madre no tuvo la capacidad de identificar sus necesidades espirituales y desafortunadamente con tendencias, hábitos y adicciones. Nuestra vida fue muy difícil y una de las razones que como resultado de esas adicciones, yo me crié sin mi papá. Creo que la última memoria que tengo de vivir con mi papá fueron de 5 años o menos. Y fue bajo un acto súper horrible de una situación que sucedió en la casa. Pero al ser hija única y siendo alguien que Dios, que mi mamá le pidió a Dios, aún sin tener esa conexión con Dios, yo sé que el Señor trató de demostrarle y enseñarle a ella de que su vida estaba al revés. Y comenzó conmigo. Esto fue algo que batallé mucho durante mi niñez, me afectó mucho porque tristemente en los países, especialmente donde yo crecí, en la República Dominicana, las personas no son muy gentiles ni muy amables. Cuando un niño nace con un defecto y los padres son pobres y no tienen las posibilidades de cómo ah, utilizar recursos económicos para arreglarlo. Entonces, eso me atacó mucho mi identidad y mi personalidad, el cual no sabía cuál era porque estaba siempre conectada a mi madre. Mi madre fue mi fuente y desafortunadamente mi fuente no tenía los recursos que necesitaba para tener una identidad que sea sana. Ya al pasar los años, mi mamá tuvo los recursos de cómo yo tener cirugía y comencé a socializarme más, pero salí de una identidad a la otra, donde
por mi defecto físico, mi estrabismo, las personas se burlaban de mí, me hacían cosas, pero ya después de la operación, entonces hubo otra identidad que salió, otra identidad llena de egoísmo, otra identidad llena de orgullo, donde era todo basado en cosas físicas y en base en esas cosas físicas comencé a construir otra identidad que se convirtió en algo que me comenzó a destrozar la vida. Para la edad de llegar a ser adolescente, la información de mis pensamientos eran los siguientes. La causa fue, bueno, crecí sin mi papá. Yo siempre quise tener a mi papá. Siempre anhelaba tener un padre y no lo tuve. Las adicciones de mi madre me marcaron. Ser la hija única me puso una presión donde yo tenía que comportarme de cierta forma, ser la hija de mi mamá. De hecho, nunca fue conocida por mi nombre, Ruth, siempre fue conocida como Ruth, la hija de mi mamá. O sea, tenía siempre el carácter de mi mamá bajo de mí. El círculo en el cual crecí no fue un círculo saludable, el cual no me ayudó a tener principios más sanos. Tenía un estilo de vida que a nivel de salud y selecciones nutritivas tampoco eran los mejores. Pero lo que más me afectó era que no tenía una relación con Dios, no tenía una conexión con Él. Al tener esto como causa, mis síntomas eran rabia, resentimiento, falta de identidad, tomar a los demás como mi fuente, o sea, era una codependiente. Buscaba el amor en los lugares equivocados. Como resultado, tuve dos hijas con esa identidad. Me enfermaba mucho y llegué a un momento donde odiaba mi vida. ¿Cuáles fueron los resultados de esa información? Bueno, comencé a tener dolor personal. Manifesté el dar para recibir. Me convertí en una manipuladora en potencia. Mi egoísmo estaba al altísimo, pero vivía siempre sola, sentía siempre esa soledad en mí, seguido por amargura. No sabía cómo manejar el rechazo, entonces controlaba. Era esclava de esas tendencias, por lo cual me sentía perdida y siempre con culpa. ¿Cuáles eran las manifestaciones de esta información? Tenía mucha intemperancia, codicia, tenía miedo, pero también ansiedad, sufrí de depresión, caí en adicciones, tuve infidelidades de ser mentirosa, no era leal, calumnia, odio, chismes, orgullo y lujuria. Con toda esta información y viviendo así, entonces la información de mi mente lo que comenzó fue a darme enfermedades. Me convertí en alguien muy enferma a temprana edad. Pero llegó el momento donde comencé a preguntarme quién soy yo, quién soy yo en realidad, porque odiaba mi identidad, pero no sabía dónde buscar. Mis fuentes no tenían la información correcta. No podía realmente, no odiaba a mi mamá, la quería, la amaba, sabía que ella era todo para mí, pero yo tenía cierto tipo de razonamiento y habían cosas que mi mamá hacía que no me gustaban. Mis hermanos tampoco se convirtieron en un ejemplo para mí, para seguir, y aún estaba muy anexada a uno de mis hermanos, pero él se convirtió en músico y viajaba bastante. Me sentí perdida, no sabía quién era, no sabía quién era. Una cosa que sí sabía era que estaba vacía, estaba insatisfecha, tenía dolor personal,
constantemente triste y no veía que tenía ningún tipo de valor. Me consideré una persona sin valor. Entonces aprendí a usar máscaras, pero gritaba al mundo que estoy feliz, estaba feliz y plena, cuando en realidad me sentía vacía, triste. Me refugié en tendencias y adicciones. Viví una doble vida y como resultado traté de quitarme la vida. ¿Cómo es la causa en acción? Cuando la mente está acumulada con la información errónea, tenemos que depender de algo que supla nuestras necesidades básicas. Esas necesidades se están supliendo con información errónea. La disfunción continúa hasta que experimentamos consecuencias que nos hayan reaccionar. Por ejemplo, en mi caso, cuando tenía sed, tomaba agua, pero también tomaba Coca-Cola o alcohol. Cuando me faltaba seguridad, que eso es una necesidad espiritual, parte de mis necesidades básicas, trabajaba más, me refugiaba en el dinero y me cubría en lo que el dinero podía hacer en mí. En mi caso, mi madre, mis hermanos, el trabajo, el dinero, amistades, los viajes, el carro, la casa, el centro comercial, los clubes, la ropa, el alcohol, el manicure, el pedicure, hacerme las uñas, las manos y los pies, las prendas, el pelo, el maquillaje, los accesorios. Todas estas cosas estaban en la entrada de mi corazón, se convirtieron en mi fuente y solo recibía el efecto de dar por estas fuentes. Y les puedo decir que no recibía el efecto correcto, pero eran los resultados muy disgustados. No me gustaban los resultados de estos efectos. Entonces mi vida se convirtió en un círculo vicioso. Necesito trabajar más. Necesito producir más para tener esto. Lo lograba, no, igual. Más dolor, más vacío. Me convertí en una consumidora. Era una consumidora patológica y no sabía cómo parar, no sabía cómo cambiar, sabía que no podía cambiarme a mí misma. Entonces estaba llegando al fondo, donde ya nada me estaba satisfaciendo. Mis máscaras no me daban los resultados que estaba buscando. Estaba llegando a un punto muy oscuro en mi vida. Tanto así que llegó el momento de transición. Para el 2015 ya estaba cansada de mi doble vida y decidí ir a celebrar mi cumpleaños sola a Cancún. Pero los planes de celebrar mi cumpleaños no fueron con la intención de yo regresar a los Estados Unidos. Yo fui a Cancún a quitarme la vida. No me consideraba ni siquiera digna en este punto a que mis hijas pudieran verme o enterrarme. No quería que tuvieran esa imagen de mí. No me consideraba buena madre, así que planeé todo en mi trabajo. Aumenté el seguro de vida, traté de dejar todas las cuentas, todo arreglado. Y cuando me fui para Cancún usando mi máscara, sí voy a gozar, a disfrutar con todo, a pasar mi cumpleaños y todo, pero era con todos esos planes de ir a quitarme la vida y no regresar. Gracias a Dios, el Señor supo qué planes Él tenía para mí años siguientes y hizo todo lo posible para que mis intentos fueran fallidos. Amén a su nombre.
Entonces entré en la otra cara de la decepción. Cuando regresé de Cancún, escuché una voz que me dice, busca una iglesia. Busqué una iglesia cerca del lugar donde vivía. Y ahí entré en lo que fue una forma de alabanza que no entendía, pero se parecía mucho a la del mundo en la cual vivía. Esta iglesia era grande, tenía así como ven en la pantalla, el santuario no tenía ventanas, era oscuro, era con la alabanza, la música era bien movida. O sea que me comenzó a gustar. A la entrada de la iglesia hay como una cafetería, te dan café, galletas dulces. Mi nivel de dopamina estaba sumamente elevado y comencé a sentirme salvada en el pecado y estaba glorificando a Dios en el pecado. Estas son una de las facetas en las cuales mis años en esa iglesia, los cuales fueron 5 años, comenzó a cambiar. Aquí comencé a conocer a Dios, pero rompiendo todos los mandamientos. Aún tenía a otros como mis ídolos, pero lo justificaba porque era para Dios. Aún tenía mucho interés en mí físicamente, pero como le sirvo a Dios, estaba bien. Aún tenía rabia, resentimiento, pero Dios se encargará de ellos porque yo estoy en el club de Dios ahora. Esa era mi forma de pensar. Aún deseaba estar en relaciones con un nivel muy alto de envidia porque mi carácter estaba definido por las imágenes de la sociedad. Por esta razón me obsesioné con los anillos de las esposas de las esposas que estaban en la iglesia y me dije, me quiero casar para estar a la par con ellas. El Dios que yo adoraba en esa iglesia me escuchó y circunstancias dieron cabida a que me casara con alguien que no estaba listo para casarse. Esta es una imagen de el caos que fueron mis 6 años de matrimonio. Esta no soy yo, este no es mi ex esposo ni el apartamento donde vivíamos, pero es una imagen del estado espiritual el cual los dos teníamos, mientras también íbamos a la iglesia y servíamos en la iglesia. No estábamos preparados para lo que hicimos, cometimos muchísimos errores, fue un desastre, el cual agregó más a mi condición que ya traía desde niña y como resultado, el divorcio fue lo que tuvo que pasar. Pero aún ya yo teniendo 5 años tratando de conocer a Dios, de buscar a Dios, de alabar a Dios, y en verdad no estaba alabando el Dios de la Biblia, yo sé que el Señor estaba trabajando conmigo. Así que Él comenzó el proceso de convertirme de consumidora a alimentadora con su sangre. Ese proceso fue muy difícil. Reconocer que quien era aún no estaba, pero al llegar el 2020, durante la pandemia, enfrenté una crisis matrimonial horrible. Tuve que separarme de mi ex esposo y el dolor de la separación me hizo buscar la iglesia adventista, la cual había escuchado en el 2019 a través de un documental que se llama De Babilonia a América. Y escuché a este muchacho diciendo sobre Nimrod, hablando sobre
la estatua de Daniel 2 y yo no entendía nada de eso, pero comencé a mandarle mensajes por email a esta persona que hizo este documental, me dijo que era adventista, pero en ese momento, en el 2019 no estaba lista. Yo era alguien muy activo en la iglesia en la cual pertenecía y estaba haciendo cosas, también mi trabajo, mi mundo. Pero ya el 2020, cuando pasé esa crisis matrimonial, estábamos en la pandemia, todo el mundo está trabajando desde casa. Dios abrió esa oportunidad para comunicarme con la iglesia. Y fue el comienzo de mi identidad de consumidora a alimentadora. Les puedo decir que convertirme en adventista me costó mucho. Recuerdo que comencé con Doug Batchelor, escuchando sus programas. Luego escuchaba al profesor Walter Weiss y yo era siempre una persona de armas a tomar. Escuché el mensaje del campo, de los beneficios de lo que era vivir en el campo y dije, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y el Señor comenzó a revelarme muchísimas cosas a través de las presentaciones del doctor Weiss, del profesor Weiss. Comencé a ver las semejanzas del ocultismo y la oscuridad de la iglesia en la cual pertenecía antes, pero mis fuentes comenzaron a romperse. Tan pronto me bauticé el 12 de diciembre del 2020. Para el 2021 perdí mi trabajo de 10 años en el hospital, en uno de los hospitales más grandes en el estado de Massachusetts, con una promoción muy generosa, donde todo el mundo, incluyendo a mi papá, pensaba que me estaba volviendo loca, porque decidí no ponerme la vacuna. Para el 2022, decidí sin trabajo irme para el campo. Ya para esa fecha, mi ex esposo y yo nos habíamos reconciliado de esa separación, pero recuerdo que le había dicho al Señor, sentada en mi vehículo, con lágrimas, Señor, si me consigues un trabajo, me voy a ir al campo y te prometo que no te voy a decepcionar. Pues el Señor me consiguió el trabajo en el 2022 y en el 2022 mi ex esposo, mis dos hijas y mi sobrina nos mudamos para el campo. Comenzamos primero en el estado de Arkansas y luego comenzaron más fuentes a romperse. Mi matrimonio se rompió en el 2022. Mi sobrina regresó. Mi madre espiritual, mi mentora, la cual me enseñó las 28 leyes fundamentales de la iglesia, la que caminó conmigo desde mayo del 2020 hasta mi bautismo. Me enseñó todo lo que aprendí de la iglesia adventista. Murió de cáncer en el 2022. Me mudé de un estado a otro en el 2022. Yo escuché a alguien decirme, hay 4 cosas que causan a alguien entrar en una depresión: el perder un trabajo, el mudarse, divorciarse o tener una pérdida o una muerte. Yo experimenté las 4 desde los finales del 2021 cuando me botaron de mi trabajo y durante del 2022. Por la razón de mi divorcio,
Tuve que dejar la casa que teníamos en Arkansas y terminé mudándome en Missouri. Luego mi hija decidió regresar a, a Massachusetts a vivir con su papá. En ese proceso también el Señor me ayudó en el 2022 a conseguir un préstamo para comprar una casa en el campo, porque el propósito fue que saliera de la ciudad para vivir en el campo y no me iba a parar hasta que lograra eso. Pero al momento de lograr esa meta, ya estaba sola. Mis hijas habían regresado a Massachusetts con su papá. No tenía esposo, no tenía mi sobrina. Y solo yo y Dios. Y la poca fe que tenía de saber de que Él estaba conmigo. Así que comencé a caminar de la oscuridad a la luz. Obviamente, los procesos que pasé, reconocí que mis hijas eran mi ídolo, vivía por ellas, hacía todo por ellas. Y pensé que el vivir en el campo, darnos una nueva vida, pensé que conociendo las verdades que conocí, entendí a través de la iglesia adventista nos iba a ayudar, pero en realidad no, no fue sus metas. Pero Dios estuvo conmigo. La pérdida de no tenerlas a ellas me afectó. Dios buscó la forma de cómo confortarme y viviendo en esta casa, en el campo, comencé a poco a recuperarme. Pero también reconocí de que estaba pasando por un proceso donde mi corazón se había engañado. Para el 2024 experimenté una crisis que me hizo entender que tenía mi corazón engañado. En esta crisis tuve manifestaciones físicas. Tenía dolores en el cuerpo. Mi estómago comenzaba a latir como si tuviera un corazón ahí. Estaba perdiendo peso sin hacer absolutamente nada para eso. El estrés me estaba volviendo loca. Llegué un momento a escuchar voces y les respondía. Viviendo sola en el campo, vivía atemorizada. Comencé a experimentar muchos miedos. No podía dormir. Comencé a tener pensamientos oscuros. Estaba desconectada de Dios espiritualmente, pero aún iba a la iglesia. Tenía dolores del pecho. Lloraba constantemente. Me sentía perdida. Y como yo tenía la habilidad de usar máscaras, iba a la iglesia los sábados y me ponía la máscara de que, ¡ay, feliz sábado! Cuando a veces tenía horas en la mañana llorando antes de ir a la iglesia. Me sentía vacía y poco a poco comencé a bajar, a bajar y a bajar. Y esos pensamientos que una vez me llevaron a irme a Cancún para no regresar, comenzaron nuevamente a visitarme. Un día, un hermano de la iglesia llamado Josué me manda un mensaje. Ese día dije, no voy a ir a la iglesia. No me sentía bien. Y me preguntó que si iba a venir a la iglesia. Le dije, hermano, no voy a ir a la iglesia. No me siento bien. Y él dice, hermana, no deje de venir porque no se sienta bien. La iglesia es un hospital. Venga. Pues fui.
Y recuerdo que me senté con su familia, con él, su mamá y su hermana. Y ese día no tenía ya la fuerza para ponerme una máscara. El dolor era visible en mí. Y al sonar una canción, recuerdo que bajé la cabeza y la puse dentro de mis piernas y la cubrí con mi falda. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Lloré de adentro. Lloré como nunca había llorado. Lloré, lloré, lloré y lloré. No sabía cómo parar, lloré. Mis hermanos lloraron conmigo porque estaban sorprendidos. ¿Qué le pasó a esta niña? No tenía consuelo. No sabía cómo ni entendía el nivel del engaño del corazón que tenía. Así que el Señor Jesús me escuchó. Y esta foto que ustedes ven es lo que yo me imagino que pasó conmigo en el cielo. En el cielo hicieron una consulta de paz para mí. En el cielo se reunieron y dijeron suficiente, no más, no más de esto. Ruthie necesita un corazón nuevo. Ruthie necesita dejar de ser una consumidora. Ruthie necesita libertad. Ruthie necesita que entre al quirófano que Jesús ha preparado para mí. Y Jesús, siendo mi donante, Él me iba a dar su corazón y yo le iba a dar mi corazón. Ya yo llegué a un momento donde lo necesitaba y, y sé que esta consulta de paz sucedió porque en ese mismo año conocí este ministerio, Nuevo Paradigma. Fui a una reunión de campo y el tema que se llama Mejorando las Relaciones fue el primer tema que escuché. Pero cuando escuché ese tema, fue como escuchar la condición de mi corazón. Fue un diagnóstico. Encontré el nombre de lo que me estaba sucediendo. Cuando se terminó la presentación, Dios ya había asignado a una persona que se llama Delín, que la acababa de conocer ese día. Y ella me dice, vamos a ir a caminar. Y cuando voy caminando con ella, temblorosa, le digo, ya yo sé lo que me pasa. Ya yo sé mi nombre. Yo soy una consumidora. Yo siempre he consumido toda mi vida. Ya yo sé lo que me pasa. Y mis lágrimas fueron tan fuertes que no tenía fuerza. Terminé en el piso. Y esta muchacha tan hermosa, Deli, me llevó a a hacer una oración de confesión para poder embarcar a un camino de libertad. Y fue así donde en esa consulta de paz que yo reconozco que sucedió en el cielo, comencé yo a ver la libertad con la palabra de Dios, reconociendo mi condición, reconociendo quién era y teniendo un nombre de lo que era. Pero había un proceso. Reconocer que yo era una consumidora no fue fácil. Me dolió mucho, pero entendí que con la identidad que tenía, que la manera en la cual yo crecí, no podía hacer más de lo que yo podía hacer. No podía dar más de lo que yo di.
y no podía elegir más de lo que yo había elegido. Sabía que con esa identidad, mis acciones, lo que había recibido, la causa y efecto que había tenido en mi vida era exactamente lo que tenía que recibir. También reconocí que el Señor debió y fue por amor a mí que permitió todas las consecuencias que viví, las vicisitudes y las crisis para que yo pudiera despertar de esa identidad. Entonces ver la identidad de Jesús de alimentador y su identidad se convirtió en algo atractivo y bello que quería, que lo busqué. Dije, esto es lo que en verdad quiero y la acepté por fe. El Señor me dio una promesa antes de llevarme al quirófano y fue la promesa de Ezequiel 16, versos 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí en tu tiempo, era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta promesa me transformó. Esta promesa fue la evidencia que yo dije, sí hubo una consulta de paz para mí en el cielo. Sí se decidió que yo debía tener otro corazón. Lo creo. Sí, Él cubrió mi desnudez, mis pecados. Ahora estoy lista a dejar este corazón inmundo y sucio y estoy preparada a tomar el corazón de Jesús. Entonces fue el tiempo de entrar al quirófano. Y aquí fue mi proceso. Un día, esto fue el 14 de septiembre del 2024, comencé a tener una conversación con Dios, a recordar mi niñez, a recordar cosas que pensaba que yo no había hecho. Comencé a hablar con Dios y a confesar. Y a confesar, a llamar las cosas por su nombre, a recordar lo que había hecho incorrecto, por esa identidad que tenía de consumidora. Muchas veces en lo que estaba confesando me daba rabia a mí misma por lo que había hecho, pero dije, no voy a ser una víctima y comencé a confesar, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice, perdóname en la forma que me comporté en este momento. Y mientras el Señor traía cosas a mi mente, mientras más recordaba, más confesaba. Terminé en el piso, me tomó horas y reconocí que era un monstruo, que todo lo que tenía dentro no era bueno y que ni siquiera mi conexión a través de la iglesia había logrado quitarme esa carga. Necesitaba estar libre. Y ese momento de confesión se convirtió en mi camino al santuario. En ese momento, cuando estaba confesando, fue donde hice el intercambio de mi vida por la de Jesús en el altar de sacrificio. El Señor nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Confesé todo y dejé ese corazón ahí, en el altar de sacrificio. Pero no me quedé ahí. Mis lágrimas se convirtieron en el lavacro. Y cuando me paré de ese piso, después de horas y horas y horas confesando, me paré con un corazón nuevo.
con un nuevo nacimiento. Y mis lágrimas fueron el agua que está en el lavacro, que me limpiaron y me hicieron una persona nueva, una persona que estaba lista de ser alimentada, de alimentar ese corazón nuevo que había tomado de Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pues yo dije, yo también. Yo también me voy a someter a Dios porque ahora tengo su corazón es limpio, su corazón es sano, su corazón es puro y me voy a encargar de darle a ese corazón la información. Voy a alimentarme de lo correcto. Tengo una nueva oportunidad, voy a hacerlo ahora. Pues comencé a alimentarme todos los días, por las noches, por las tardes, en cualquier momento. Hice la palabra de Dios parte de mí. Lo escuchaba a cada momento. Si estaba trabajando, quería escucharla. Todo, quería la palabra de Dios, quería la palabra de Dios. Reconocí que estaba teniendo un nuevo corazón, entendí mi condición, no quería ser una consumidora más, así que colaboré con Dios de mantenerme con Él a cada momento. Cada hora que podía tener para pasarla con Dios, eso hacía. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencé a, a enamorarme de Dios a través de su palabra. Me reía con cosas que escuchaba en la Biblia. Me pasaba un tiempo bastante entretenido con Dios. Fue muy y es aún muy entretenido. También comencé a hablar con Dios como un amigo. Me iba a caminar en la mañana, como vivía en el campo, era tan tranquilo. Las primeras horas de la mañana caminaba, hablaba con él, le hablaba de mi día anterior, veía cómo el sol salía, la brisa, veía cosas de la naturaleza y ya me daban como cosas de aprender. Comenzaba a ver cómo en la naturaleza podía ver la belleza de Dios, su creación y la paz que estaba alrededor, la comenzaba ya a asumir, a internalizar. ¿Qué nos dice la palabra? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Mi tiempo en la arta de incienso se convirtió en oración, en hablar con Dios, no solamente limitada a estar de rodillas, le hacía sus reverencias, pero caminaba con Él, pensaba en Él, me, me deleitaba en tener un diálogo con Dios. Esto fue un proceso, me tomó meses así, pero con el tiempo mi vida comenzó a brillar con su luz. Ya no tenía eh, dolores. Mis dolores del estómago se fueron, mi dolor del pecho se fueron, mis lágrimas cesaron. Ya no me sentía sola y aún estaba sola en el campo. Tenía propósito, tenía vida y no pude parar. Llegó el momento donde mi amor por él no era suficiente ya lo que hacía. Necesitaba hacer más, dar más, servir más,
ayudar más, involucrarme más, testificar más, estar presente más y disponible para dar más. Necesitaba dar todo lo que estaba tomando y lo que estoy tomando de Él. ¿Qué me dice la palabra? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya yo no podía estar escondida. El Señor me había dado su corazón y yo necesitaba usarlo. Él me llevó a través del proceso del santuario, el cual es el plan de salvación en mi propia vida, y comencé a disfrutar mi relación con Él. Muchas veces cuando leía la Biblia sentía que estaba ahí en el lugar más santo y Jesús está en el lugar más santo. Y era una relación hermosa, conociendo, entendiendo su corazón, entendiendo la manera en la cual hacía las cosas. Muchas cosas, cuando leía la Biblia se abrieron, mi mente se expandió. ¿Por qué, mi querida familia de Costa Rica? Porque su hermana Ruthie comenzó a recibir una información diferente. Ya no tenía lesiones personales. Mi formación era de compañerismo. Tomaba para dar. Era totalmente desinteresada. Pedí perdón a muchas de las personas que sé que le había hecho mal. Y mientras el Señor me traía recuerdos de alguien que yo había hecho algo incorrecto, buscaba la manera de cómo contactar a esa persona y pedirle perdón sin justificar mi acto. Le decía, yo sé que lo que hice estuvo mal, perdóname. Renuncié a muchísimas cosas. Ya no me gustaba la vanidad. Mi identidad no era en la manera que yo lucía, pero sí adopté el mensaje de salud y el mensaje de la reforma de vestura y la adoré porque me sentía protegida. Tenía propósito porque sé a quién le pertenezco. Viví en libertad. Ya no tenía culpas. Estaba en total confianza con Dios y eso representó ganancia. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de esta información? Tenía placeres inocentes. Mis estímulos eran puros. Vivía en apoyación, apoyaba a los demás. Ya tenía temperancia, no hacía cosas por impulsos. Tenía fidelidad. Aceptaba las condiciones en las cuales estaba. Tenía confianza en Dios. Me convertí en una persona más generosa. Dios me enseñó el beneficio de tener humildad, de hacer las cosas por humildad, no por beneficio propio. Entonces experimenté su pureza y tuve su alegría. El Señor me alcanzó. ¿Y cómo se llama esta presentación? Una vez de ya yo haber tenido este nuevo corazón, una vez de haber ya pasado meses de cambiando la información anterior que le había enseñado a ustedes y teniendo la información correcta, pero no solo teniéndola mental, pero viviéndola, manifestándola en mi vida con hechos. El Señor dijo, ahora te voy a enseñar cómo es que te he amado, mi Ruti. Y el amor que me alcanzó me llevó a la India. Y ahí comencé a ver cosas que nunca pensé que iba a ver. Mis ojos estaban abiertos. Vi la oscuridad, pero no solamente vi la oscuridad a través de tantas cosas, idolatrías, de tantos buildings, de tantas cosas que había, pero vi la necesidad de las personas.
No los veía a ellos con los ritos y las cosas que hacía, los veía como son hijos de Dios, necesitan la verdad. Me dolía verlos de la forma que estaban. Quería hacer algo para ayudar. No entendía esa condición. Entonces, gracias a Dios, con el grupo que fui a la misión, nosotros colaboramos con Dios y hicimos una semana de salud y a ellos le tomábamos la presión, le tomábamos la prueba de la diabetes, le hacíamos la prueba de la respiración, le hacíamos un examen ligero de la visión, le llevamos lentes, le hacíamos presentaciones y mi corazón se comenzó a llenar de alegría porque comencé a dar lo que ya tenía adentro. Tenía deseos de ayudar, tenía deseos de conectarme con los que están en necesidad. Quería ser parte de ellos. Dios me dio la bendición de poder ir a la India y ver que muchos de sus hijos están pareciendo. No, no necesariamente de comida, aún hay una pobreza muy grande en la parte sur de la India, pero no es solamente eso lo que los afecta, es que tienen un problema de amor. Necesitan saber que tienen un Jesús que los adora. Y nosotros como grupos unidos fuimos, hicimos exactamente eso. Le presentamos a un Jesús que los quiere, que los ama, que estaba ahí para ellos. Dios me dio la oportunidad de enseñarles el camino a través del santuario. Fue una experiencia muy linda. Me encantó mi primera misión a la India y ver cómo el Espíritu de Dios cambia. El Señor no tiene respeto a ninguna estatua ni a ninguna de esas templos que hay en la India. El Señor está en la India y está haciendo un trabajo excelente para traer a sus hijos de ahí también. Pero tenía que dar más. También fui parte de Rompiendo el Engaño, el documental. El Señor me conectó con una pareja de España que siguiendo los principios y el mensaje de la ley de la vida, se conectaron conmigo a través del doctor Mark Sandoval y compartí mi testimonio, porque sé que en la manera en la cual el amor de Dios me alcanzó era algo que los demás también debían saber. Pero el Señor también me siguió alcanzando. Me dio la oportunidad de de ir a la conferencia por primera vez, a la conferencia general en San Luis. Y ahí vi como una imagen del cielo, con todas las personas, sus ropas, sus culturas, todos en el mismo lugar. Cuánto comencé yo a amar a la iglesia adventista, cuánto me enamoré de esta iglesia. Yo decía, Dios mío, gracias, porque nunca había experimentado algo así y fue como ver un pequeño, una pequeña imagen del cielo y de lo que nos espera muy pronto. El amor que me alcanzó también me llevó a Arkansas. Y ahí estaba en un lugar de vida sana, presentando el mensaje y compartiendo mi testimonio. Me llevó también a Nueva York. Y en Nueva York pude ver a mi querida sobrina, en el cual fuimos al zoológico, pero también mi papá tuvo la oportunidad de ver a una hija renovada, a una hija cambiada, y estaba sumamente feliz de ver los cambios que el Señor había hecho en mi vida. El amor que me alcanzó también me llevó a Boston, Massachusetts. Y ahí presenté en una iglesia del domingo. Y el Señor hizo maravillas de cómo
el amor que me puede alcanzar me puede también usar para el beneficio de otros. Con mi nueva identidad y ese nuevo corazón, llegué a Belice. Ahí estuve en una escuela misionera por 3 meses y fue una experiencia inolvidable. Disfruté mucho, aprendí mucho y fue algo que le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de aprender. También me llevó a México y con mis compañeros de la escuela misionera nos pasamos un momento muy entretenido en Bacalar. El amor que me alcanzó también me llevó a la Florida y en West Palm Beach tuve la oportunidad de presentar un mensaje con el pastor Parash. El amor que me alcanzó también me llevó a Rumanía y ahí estuve 3 meses y conocí el proyecto que se llama Lugar de Refugio. Es una belleza. Aprendí tanto ahí. Fue algo que lo disfruté bastante para la gloria de Dios. Me dio mucho más herramientas para poder servir a los demás a través de el Ministerio Nuevo Paradigma como consejera bíblica. También me llevó a Valencia, España, y allí disfruté mucho conocer las diferentes culturas, cómo las cosas cambian. Estuve también en el sur de España y allá presenté De Camino a Tarsis, una narrativa de cómo Dios nos ayuda a aprender a amar las consecuencias. El amor que me alcanzó también me llevó a Francia y ahí pude ver en la naturaleza y la belleza de Dios y la creación y saber de que Él no tiene límites y puede usar a sus hijos cuando tienen el corazón de Jesús. Ahora les puedo preguntar a ustedes, familia, ¿consideran que soy consumidora o alimentadora? Sean honestos, no hay ningún problema. Yo digo que alimentadora porque de ver cómo ha compartido su testimonio por muchos lugares me hace ver que quiere alimentar a otros de la palabra de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ese es el amor que me alcanzó. El amor que me alcanzó no fue con el propósito de que me quedara con Él. El corazón de Jesús está hambriento de que muchos de sus hijos vengan a Él, de que tomen su corazón que es limpio, que es puro, y den y continúen. Esa consulta de paz que se hizo en el cielo con mi nombre no fue con el propósito de que mi vida se mantuviera siendo la misma. Hoy Dios me ha dado la libertad para poder servirle y me encanta servirle. Pero de la forma que puedo servirle es queriendo a sus hijos, estando disponibles para sus hijos y ayudando. Y en lo que ayudo, también me ayudo a mí. Tengo la responsabilidad de estar conectada con Dios para poder dar lo que tomo de Él. Y esa es en la forma en que el Señor me alcanzó con su amor. Le quiero dar las gracias a todos una vez más por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas en esta semana. Nunca he ido a Costa Rica, pero me siento ya costarriqueña. No sé si así es que se dice. Ha sido una experiencia muy linda. Me han ayudado a crecer y me han ayudado a seguir practicando el dar
Nunca he tenido confianza en mí cuando se trata de presentaciones, pero con miedo me muevo porque sé que no es para mí, es para el Señor y sus hijos se pueden beneficiar de esto, entonces lo hago en obediencia. Ustedes han sido una bendición para mí y le pido a Dios que los llene de muchas, muchas bendiciones. Si me permiten, quisiera hacer unas palabras de oración. Señor, gracias por enseñarnos a través de historias, trayectos, en formas prácticas, simples, cosas que son muy difíciles, especialmente entender cuando hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y en pecado y tener esta identidad de consumidor que a veces hasta conociendo tu verdad nos engaña. Pero lo que me encanta de ti es que no pierdes oportunidad, de que siempre estás ahí, de que reconoces, de que supervisas, de que nos vigilas, de que nos amas. Y en el momento en que podemos despertar y mirar que por las consecuencias que hemos vivido, esta no es la vida que tú has designado para nosotros, no fue para esto que tú moriste por nosotros, entonces volteamos a verte a ti y esa vida de alimentar con la información correcta, con las cosas correctas, con tu palabra, con tu testimonio, se convierte en la luz que los demás pueden ver. Gracias por usarme a mí. Yo soy una niña, pero estoy tan contenta de que puedo hablar de ti con orgullo y con felicidad, no con un orgullo feo, pero con orgullo de que eres excelente. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad y bendice la Iglesia de Guadalupe. Gracias por esta semana de oración. En el nombre de Jesús. Amén.